Pedimos también por nuestra hermana Carmen, que tú la sigas bendiciendo, Señor, con mejoría de su cáncer también, que le des la fuerza, Señor, que ella necesita para salir adelante, que continúe estudiando con nosotros. Y, Señor, también te pedimos por todos, o por la señora Lourdes, también conocida de nuestra hermana Hortensia, que también allá en México le bendiga, Señor, que sane también del cáncer que padece. Te pedimos, Señor, por todos ellos y por aquellos que no recordamos en este momento, pero te pedimos por la sanidad de todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Te pedimos también por nuestros hermanos que están padeciendo persecución en diferentes partes del mundo, en África, en China, en los países islámicos. Te pedimos que tú les des la fuerza necesaria, Señor, para salir adelante, que tú les bendigas y que estés con ellos, Señor, fortaleciéndoles en todo momento. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, en todo el mundo que también están sufriendo por alguna razón, que tú les bendigas, Señor. Te pedimos también que bendigas tu palabra que vamos a estudiar esta mañana, que todos seamos bendecidos con tu palabra, Señor, que tú lleves honra y gloria al estudiar tu maravillosa y viva y eficaz palabra. Te pedimos todo esto, Señor, y te agradecemos por todas tus bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a nuestra pasaje base. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, y nos hemos detenido bastantito tiempo ahí, pero la razón es de que este versículo, Juan 3:16, hay mucho de qué comentar, que hablar de él, y vamos a hablar hoy un poquito más sobre la fe, que también está involucrada en este versículo. Vamos entonces a leer nuestro pasaje en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vemos en Génesis, perdón, en Juan 3:16, cada frase tiene una, podemos darle el adjetivo de grandioso a cada frase, porque el amor de Dios, que es el primero que se menciona, de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor es grandioso. Es un amor infinito, eterno, pensado para dentro del mundo, dentro de cada nación, Dios traer ese amor por medio del regalo también más grandioso, que es el regalo del Señor Jesucristo. También, y la frase que estamos estudiando ahora es la que sigue, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En versículos 3 y 5 de este mismo capítulo, también recordamos que Dios, hablando con Nicodemo, un principal fariseo de Israel, de Jerusalén, le dice que si no naciese de nuevo, no iba a ver o no iba a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, ese es el punto de partida para nosotros, en el que nosotros hemos recibido ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento nos permite ahora tener esta fe que tenemos en el Señor Jesucristo para poder también tener vida eterna. Entonces, esto que recibimos, esta fe que recibimos de Dios como un regalo, como nos enseña el libro de Efesios 2:8, es algo extraordinario, es algo que nos abre las puertas de la vida, nos da la vida eterna. Y eso es solo dado después del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento significa que es nuestro despertar espiritual, puesto que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, y el nuevo nacimiento nos da la capacidad de creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo, el deseo de buscarle, de estudiar de su palabra. Así que todo eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en cuanto a esta fe, pues vemos que es un regalo de Dios, es un regalo divino, que es para nosotros tener la capacidad de ser salvos. Así que este tema es de gran importancia. También podemos decir que la fe es central en el cristianismo, de tal manera que incluso a la religión cristiana se le llama la fe cristiana. ¿Por qué? Porque está basada en la fe en el Señor Jesucristo, en una persona. Y algo que es importante es el conocimiento de esa persona. Entre más conocemos a Cristo, entre más conocemos a Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, más tendremos la capacidad de amarlo, y esta fe que fue un regalo de Dios puede también florecer, puede crecer. Entre más conocemos de Él, debemos amar más a Dios y tener una vida también mejor, ¿no? Basada en las Escrituras. Hoy vamos a estudiar un pasaje en la que vamos a ver lo que es cómo entra la fe en cuestión de la salvación, cómo hubo un pueblo de Dios que no recibió el Evangelio, que aún era el pueblo de Dios, el primer pueblo de Dios, y ahora nosotros somos los que sí estamos recibiendo por medio del Evangelio, creer en Él y creer en Jesucristo, vida eterna. Así que vamos a este pasaje en el libro de Romanos. Vamos a estudiar Romanos capítulo 10 y los versículos del 8 al 17. Vamos a leer el pasaje completo y vamos a ir después estudiando versículo por versículo.
Mas ¿qué dice acerca de ti? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ajá. Muchas gracias. Pues sí, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo habla sobre qué pasó con el pueblo judío. Porque ahora, aunque sí los primeros cristianos fueron judíos, los apóstoles mismos, los discípulos mismos eran judíos, después empezaron a decir no al evangelio y no solo rechazaron el evangelio, sino perseguían a los cristianos. Sabemos que el mismo apóstol Pablo, que está escribiendo estas palabras, fue un perseguidor de la iglesia. Y de hecho, la primera persecución que sufrió la iglesia cristiana fue del pueblo judío. Él era un fariseo, él mismo se llama fariseo de fariseos, como diciendo recalcitrante, de gran celo. Pero el Dios lo salvó, lo trajo a sus caminos. Él vio la luz del Señor Jesucristo y fue llamado para servir a Jesús, para servirle como apóstol, para servirle como evangelista. Y él fue también alguien que plantó una cantidad enorme de iglesias en todo el Oriente Medio, que es esa área de cercana y alrededor de Israel. Así que él también sentía, por lo que vamos a leer en estos versículos, un gran amor por su nación. Voy a leer aquí estos versículos en el capítulo 10, versículos 1 y 2, para que veamos un poquito de esto que les estoy platicando. Dice Romanos 10, no, 1 y 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ajá, muchas gracias. Aquí vemos, ¿no?, que él ama a su nación, dice, ora por ellos, y dice que ellos tienen celo de Dios, pero no por conocimiento bíblico, dice no conforme a ciencia, que es el conocimiento verdadero de Jesucristo y del nuevo pacto. Ellos seguían en el antiguo pacto mosaico. Bueno, el versículo 8 que leyó nuestra hermana nos empieza diciendo que ellos tenían la palabra. Ellos tenían la palabra de Dios, no lo que es el Antiguo Testamento. Y aquí el apóstol Pablo les habla de un pasaje en Deuteronomio. El versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ellos tenían la palabra de Dios. Dios habló directamente a Moisés, y a Moisés hablaba por medio de Aarón,
al pueblo, pero también a Dios hablaba directamente con Moisés. A él directamente le dio los 10 mandamientos. A él directamente le decía que había escogido a este pueblo de Israel como un pueblo especial, un pueblo santo, separado de las demás naciones, diferente, especial. Pero ¿qué pasa? Ahora, cuando viene el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, no lo reciben. ¿Se acuerdan que leímos en capítulo 1 aquí bueno, en Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11, que dice que Él creó al mundo, el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Él era el Mesías prometido y rechazaron a ese Mesías que venía a traer salvación a todo el mundo, pero primero a la casa de Israel. Así que aquí está diciendo en versículo 8 el apóstol Pablo, ustedes tienen la palabra, la tienen o la deberían tener, ¿no? En su corazón, en su boca, porque ellos repetían los versículos bíblicos, pero no entendían o no quisieron aceptar, no tuvieron la capacidad de aceptar el evangelio. El versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Aquí viene, por supuesto, ¿cómo se llama? La fe, ¿no? El creer en Dios. Se confiesa con la boca, pero se cree en el corazón. Es algo interno, la fe es algo interno. No es algo que estamos diciendo, tengo fe, sino es algo que se demuestra, ¿no? Con nuestras vidas, con una persona que cree en Cristo, se la nota, se sabe, es evidente. Ahora, el versículo 10 también nos aclara esta situación, ¿no? Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Al decir aquí que se cree para justicia, es que cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros tenemos fe en Él, somos justificados. La justificación significa el hecho de que hemos pasado de muertos a pecadores, a gente que ha sido justificada. Ahora somos justos realmente. ¿Por qué? Porque creemos en el justo. Porque creemos en Cristo Jesús. Eso es lo que pide la palabra de Dios, que creamos en Él para salvación, para poder ser ya no considerados pecadores, sino justos o justificados, ¿no? El versículo en 2 de Corintios 5:21 dice, el que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué está diciendo ahí? En Cristo llevó nuestros pecados, o sea que Dios al Padre hizo a su Hijo cargar todos los pecados del mundo, todos los pecados nuestros, al pagar por ellos en la cruz, al morir por su pueblo. El pueblo de Dios, por medio de la fe, tiene salvación. Nosotros colocando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida, entregándola a Cristo, somos salvos y somos también justificados. Justos ahora, ya no somos considerados ante la vista y al corazón de Dios como pecadores, sino como justos. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿no? Porque con el corazón, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquí siempre entra la fe para la salvación, cuando confesamos, cuando tenemos esa fe en nuestro corazón. El versículo 11 también es de gran importancia porque nos dice que no seremos condenados. El versículo 10, perdón, el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El no ser avergonzado está diciendo que no
seremos condenados por Dios, no seremos enviados al Gehenna, que era para los israelitas, o el infierno que conocemos nosotros. Esto es también maravilloso porque nos salva. No solo vamos a disfrutar vida eterna, no solo vamos a disfrutar de la luz de Cristo en la Nueva Jerusalén, sino que las buenas nuevas están en medio aquí, porque si no conocemos a Cristo, si no ponemos nuestra fe en Cristo, no hay esperanza. Seremos enviados todos al infierno. Pero Dios en su gracia dispuso de este plan de salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que para entender esta palabra o esta frase, vamos a ir a Daniel 12:2 en cuanto a cómo describe Daniel a dónde vamos los que tenemos fe en Dios y a dónde van los que no creen en Dios. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel, ¿qué? 12:2. 12:2. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ajá, gracias. Fíjese cómo dice, y con cierta claridad, ¿no? Que cuando morimos vamos al polvo, ¿no? La palabra nos dice, Dios nos dice que de polvo fue hecho Adán, y el hombre regresa al polvo cuando morimos. Por eso dice al principio del versículo 2 en Daniel 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Es decir, está hablando de los que han muerto y cómo van a ser resucitados. La resurrección significa que se regresa, se vuelven a conectar cuerpo y alma o espíritu. Entonces, los que son de Cristo, y lo hemos estudiado acá en este mismo tema de la fe, dice el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Cuando morimos, nuestro espíritu va con Dios, a la presencia de Dios, y el cuerpo pues se queda en la tierra, ¿no? No hay vida física, pero el alma sí tiene vida perdurable, sigue. ¿Y qué pasa con los que mueren sin Cristo? Bueno, ellos van al infierno. Y hay una resurrección. Ellos también vuelven a unirse. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a unir nuevamente la resurrección final para vida eterna, para vida eterna o para vergüenza eterna para los que no tienen a Cristo. Este versículo debe recordarnos, pues, debemos seguir orando por aquellos en nuestras familias que no han sido salvos, que no vayan a esa vergüenza eterna, y sufrimiento eterno que está preparado para los que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Deben todos creer en Cristo, debemos buscar, pedir a Dios que nos dé oportunidad de seguir hablando con nuestros familiares y que Él ponga su espíritu en ellos, ¿no? Como lo hizo con nosotros. Así que este versículo es fuerte en Daniel 12:2, y aquí nos repite esa frase o el punto en el versículo 11, el apóstol Pablo dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, sino que será llevado a la presencia de Dios. Todo esto también viene del sentimiento que tiene Pablo por su nación, porque él quisiera que todos ellos fueran salvos también. Ama a su nación y está diciendo esto, está mostrando todo esto
con dolor en su corazón, podemos decir, y con el deseo de que su pueblo, su nación también sea salva. Vamos a seguir leyendo. El versículo 12 nos dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Esto aquí estamos viendo que aun cuando en una forma original el pueblo de Israel fue escogido como el pueblo de Dios, aquí no está hablando de todo mundo, porque dice ya no hay diferencia entre judío y griego, es decir, ya no hay la situación de que el pueblo de Israel es el único pueblo de Dios. Ahora el griego. Cuando dice griego está hablando de todos los gentiles. Entre los gentiles estamos nosotros. Aun cuando seamos algunos de Argentina, de Chile, México, Estados Unidos, somos hijos de Abraham por la fe y somos hijos de Dios también por la fe en el Señor Jesucristo. Esto también es hermoso, ¿no? Pensar, y lo hemos visto cuando estamos estudiando los jueves en los capítulos 12 en adelante, cómo a Abraham se le da esta promesa, dice la palabra, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Es decir, por medio de un descendiente de Abraham, todas las naciones tendrán acceso a la bendición de la salvación, de la vida eterna. El mismo versículo clave que estamos estudiando en Juan 3:16 nos dice lo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree o crea no se pierda, no vaya a condenación, sino tenga vida eterna. Entonces, en ese versículo, Juan 3:16 nos está diciendo que Dios amó al mundo, lo ha amado también antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque de entre ellos ya tenía nuestros nombres. Antes de fundar el mundo, antes de crear el mundo, Dios tenía el libro de la vida y nuestros nombres estaban ahí. Entonces, todo lo que está pasando ahorita solo es parte de la historia y se vienen más y más personas a Cristo mientras estamos predicando el Evangelio. Así que esto es, como digo, maravilloso. A mí me parece extraordinario ver que Dios amó al mundo, ama al mundo. Y cuando dice amó, de esta manera amó Dios al mundo, no dice que todos van a ser salvos, por supuesto, pero sí que de entre todas las naciones, entre todas las tribus, lenguas, familias, iba a traer pueblo para él. Recordamos también en Romanos 3:23, que nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como gentiles han pecado, pero todos los que vengan a él, dice acá el versículo 12, que Dios es el Señor, está hablando del Señor Jesucristo, que es Señor de todos. Él es el que da vida a todos y es rico para con todos, es decir, para su bondad, su riqueza en bondad y en amor, hace que todos, tanto judíos como gentiles, tengan acceso a la salvación. Vamos a leerlo esto en cuanto a que Él es Señor de todos. Vamos a leerlo aquí mismo en Romanos, no pierdan su lugar en Romanos 10, vamos al capítulo 3 en Romanos y vamos a ver versículos del 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Muchas gracias. Así dice, ¿no? Está muy claro. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Es Dios también de los gentiles. Es decir, de todo el mundo es Señor, el Señor Jesucristo. Dice también el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe
Aquí viene nuestra palabra clave, nuestra gran bendición de poder tener esta fe. A los de la circuncisión, hablando de los judíos, y precisamente el jueves vamos a hablar sobre la circuncisión en el capítulo 17 de Génesis, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La fe es accesible a todo el mundo. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, no estamos hablando específicamente de un grupo, de solo gentiles o solo judíos, no, de todo el mundo. De todo el mundo, de cada nación, de cada pueblo, lengua, como decía, Dios ha traído personas hacia sí mismo, y para que Él sea Dios y Padre de todos en el mundo, y ellos sean sus hijos, nosotros seamos sus hijos. Ese es el plan de Dios original. Él siempre ha querido, de su creación humana, hacer un pueblo especial. Lo hizo temporalmente con Israel, y ahora lo hace con Israel y todo el mundo. Todo el mundo tiene capacidad de ser salvo. Así que cuando dice que Él es rico, con todos, el Señor está diciendo que sus riquezas espirituales alcanzan tanto a judíos como gentiles, a todo el mundo. Y sus riquezas son inagotables, podemos describirlas como inagotables. No hay una situación en la que podemos decir, ya me dio mucho el Señor, ya no me va a dar más, no. E incluso no tenemos, dice la palabra, porque no sabemos pedir. A veces pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios y no se van a cumplir, o las cumple el Señor también a veces, pero tenemos problemas, nos causa problemas porque no está en la voluntad de Dios. Tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras oraciones, incluso como el Señor Jesucristo cuando estuvo en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, él pide que se quitara la copa de dolor que iba a sufrir, ¿no? El tormento que iba a sufrir por manos de los judíos y de los romanos. Pero él dice, Padre, si es posible, quite esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nos pedimos así, estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Acuérdense que la voluntad de Dios es perfecta. Nosotros no somos perfectos. Podemos fallar en nuestras peticiones, pedir cosas que están mal, que están mal ubicadas nuestras cosas, pero si pedimos en su voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en esta situación, en esta situación de dolor, en esta situación de enfermedad, esta situación de problema económico o lo que sea, Él va a resolver mejor que lo podemos resolver o pedir nosotros. Debemos recordar eso. Pero sus riquezas son principalmente de tipo espiritual, no materiales. Él es grande en gracias, Él es grande, extraordinario, maravilloso en amor. Nos ama y nos da las cosas que nosotros le pedimos, que tiene que ver con nuestro caminar con Él. Es decir, si le pedimos, Señor, ayúdame a entender este pasaje bíblico que estoy estudiando. ¿Usted cree que no va a querer? Es lo que Él quiere, que entendamos. Él quiere que aprendamos de Él. Si tenemos el interés en conocer de su palabra, Él nos va a dar ese entendimiento que necesitamos. Vamos a ver unos ejemplos, porque a mí me gusta mucho esto de reconocer las riquezas espirituales de Dios. Aquí mismo, en el capítulo 2, en Romanos 2, vamos a ver el versículo 4. Nuevamente, sus riquezas no son materiales, son espirituales. Las bendiciones en el Antiguo Testamento sí eran materiales. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Abraham era riquísimo, incluso su sobrino Lot también riquísimo en animales y posesiones, pero ahora sus riquezas son para nosotros de tipo espiritual. Vamos a Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ujú. Sus riquezas, dice, en benignidad, en bondad para nosotros, en paciencia, es paciente con nosotros, porque nosotros, así como fue también paciente con Abraham. Abraham falló, es el padre de la fe, pero tuvo muchas fallas. Pero era imposible que alguien, un humano, no falle, esa es la cosa. Pero siempre permaneció la fe en Abraham y por eso es que él fue llamado el padre de la fe. Nosotros también fallamos, pero ¿qué dice? Tiene paciencia el Señor con nosotros. Eso es una de las riquezas espirituales. Y también dice longanimidad, o sea que soporta la maldad en el mundo. Esto ya estamos hablando del mundo por mucho tiempo. Si Dios fuera un Dios severo, un Dios verdaderamente vengativo, mataría inmediatamente a los que están pecando, pero les da oportunidad, les da vida todavía. Dice, no debemos ignorar su benignidad, porque por eso vinimos al arrepentimiento. Vamos a otro versículo también, Abraham, vamos a Efesios 1:7, y luego 2:7. Efesios 1:7 y 2:7. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Aquí dice las riquezas de su gloria. Vamos ahora al 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí está bien claro, también todos los otros versículos, pero dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay otro versículo que no recuerdo ahorita, pero nos dice que, hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice que el Señor, siendo rico, teniendo todas las cosas del universo que Él creó, dice, se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos espiritualmente. Es decir, el creador del universo se hizo hombre como nosotros, se hizo pobre. ¿Se acuerdan que Él incluso decía, las zorras tienen donde dormir en un lugar, pero el Hijo del Hombre, dice, no tiene donde descansar su cabeza? Siendo el dueño de todo, se hizo pobre en obediencia al Padre para que de esa pobreza que Él demostró, el hacerse humilde como esclavo, humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Él estaba haciendo a un lado su riqueza, ser dueño de todas las cosas, su gloria, para que nos fuéramos enriquecidos y tuviéramos acceso a la salvación. Son cosas extraordinarias. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo, y el Señor Jesucristo nos ama tanto que se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2, por nosotros. Gloria sea a su nombre. Bueno, vamos ahora a regresar a Romanos 10. Vamos al versículo 13. Versículo 13 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta palabra invocar es pedir ayuda, es pedir asistencia, pedir la intervención de Dios en favor nuestro. Si pedimos al Señor por salvación de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros familiares, nuestros seres queridos, es posible que nos lo otorgue. Ayer platicábamos un momento sobre esto, que debemos estar, dice el apóstol Pablo también, dice, debemos orar sin cesar.
debemos orar en estas cosas por nuestros familiares, nuestros seres queridos, sin detenernos nunca. Cuando oramos fielmente por nuestros seres queridos, Dios ve eso, que somos fieles en la oración, y da un ejemplo en el cual dice que una mujer le pedía que hiciera justicia con ella a un juez, y insistía la mujer, y no paró hasta que lo consiguió. Es decir, hay que insistirle a Dios. Él sabe nuestra petición, no es que tengamos que repetirla a nosotros para que Él se acuerde, no, Él sabe todas las cosas, pero quiere de nosotros esa dedicación en la oración. Y también cuando oramos, cuando nosotros estamos siendo humildes y dando nuestro corazón a Dios, Él va a escuchar nuestras peticiones. Y también, como habíamos dicho en un momento, siempre bajo su voluntad, pidiendo que sea tu voluntad, Señor, no la nuestra. Así que el que invoca pide misericordia, pide gracia, pide que Dios sea propicio, ¿no? Que Dios nos vea a nosotros que somos pecadores en una forma misericordiosa, que escuche nuestras oraciones. Por eso es importante, Dios rechaza al hombre o la mujer orgullosa. Otra palabra para orgulloso, bueno, aquel que se acuerdan también de esa parábola en que Jesús habla de un hombre judío que habla a Dios hablando así como si estuviera hablando con su amigo, como un conocido, como alguien donde él ya está con él, ¿no? Mientras un publicano está humillándose, golpeándose el pecho, ni siquiera quiere voltear para arriba porque se siente pecador. Ese es el que oye Dios. Un salmo nos dice, el corazón contrito y humillado, ese es el que oye Dios. Entonces también seamos humildes ante Dios. Él rechaza la soberbia, creo la palabra que está buscando, soberbia. El que es soberbio no tiene oídos Dios para esa persona. Pues somos humildes, somos nuestro corazón entregado ahí a Él, en humildad, Él va a escucharnos. Así que los cristianos de esa época pedían tanto al Padre como al Hijo, nos dice un comentarista, es decir, era una costumbre invocar el nombre de Dios, de Jehová, o el nombre de Cristo para los cristianos. Los cristianos de la primera época, cuando se inició el cristianismo, oraban también a Cristo, no solo a Jehová, sino también a Cristo. Seguimos leyendo ahora el versículo 13, nos dice la palabra del Señor. Perdón, el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es haciendo como un poquito al revés la forma en que nosotros oímos de Cristo y cómo vamos cómo ponemos nuestra fe en Él, ¿no? Porque dice primero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y eso se refiere principalmente a los judíos. Ellos sí habían recibido el evangelio. El apóstol Pablo, aun cuando fue más específicamente enviado a los gentiles, él en cada ciudad que llegaba, digamos, como decía, en toda esa área, naciones alrededor de Israel, que se llama Medio Oriente, iba a las sinagogas y hablaba con los judíos y les predicaba el evangelio. Les decía por medio de las escrituras que
que Jesús, el que murió en la cruz, era el Mesías y había muerto por ellos. Pero ¿qué pasa? La mayoría no creyeron. Por eso dice en esta primera frase, en esta primera pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Está diciendo ustedes, judíos. No, está hablando aquí con hermanos en la fe, pero está hablando de ellos en tercera persona, ¿no? Ellos no creen porque recibieron el mensaje, pero no creyeron. Dice luego, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Obviamente, para creer en Cristo, debemos oír, ¿no? Y esto de oír es porque en aquellos tiempos no tenían todos Biblias como tenemos ahora. Cada quien tenemos acá nuestra Biblia, podemos estudiarla en cualquier momento, pero en aquel tiempo no, nada más se leía la Biblia. Digamos, el Antiguo Testamento se leía en las sinagogas, digamos, cuando se reunían, y es el momento que leían la palabra. En el tiempo del Nuevo Testamento, cuando empezó la iglesia cristiana, no había todavía nueva revelación del Nuevo Testamento. No fue hasta el año 44 que se encontró, que se escribió el primer libro, el libro de Santiago. Y sí, entonces ya se enviaba a las iglesias, se hacían del original se hacían copias y se enviaban a las iglesias, de manera que ya tenían la instrucción bíblica, la instrucción apostólica y profética, es decir, los escritos de los apóstoles y profetas que nos dice la palabra de Dios, que la iglesia estaba basada, formada en lo que escribieron los apóstoles y profetas. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la cuarta es, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, él está diciendo, sobre todo por esta última frase, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y él está hablando de los apóstoles, de sí mismo y de los demás que sí habían traído la palabra, el evangelio a los judíos en todas estas secciones del mundo. Pero, ¿qué pasa? Los judíos no creyeron. Fíjese lo que dice el versículo 3. El versículo 3 aquí mismo en Romanos 10. Dice, porque hablando de los judíos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, ellos tienen los escritos del Antiguo Testamento que hablaban, profetizaban del Mesías. Y cuando viene, lo rechazan. Entonces no están actuando por justicia, no están actuando, aun cuando ellos, sobre todo los líderes religiosos, eran expertos en la palabra. ¿Se acuerdan cuando los reyes sabios, cuando vienen buscando a Jesús, van a Jerusalén y preguntan a los ¿cómo se llaman? A los fariseos, a los que son los líderes religiosos, para que dijeran, que supieran dónde iban a ser. Y les dijeron, van a ser, el Mesías van a ser en Belén. Para allá van los reyes sabios, pero los judíos no van a recibir a su Mesías. Es decir, sabían que iban a ser en Belén, sabían muchas cosas de él, pero lo rechazan completamente desde que nació el Señor Jesucristo. Terrible, ¿no? Pero esto es debido a que Dios los había castigado. Se había castigado porque ellos habían rechazado a Dios en muchas ocasiones. Aquí mismo al Señor Jesucristo, y también anteriormente habían
caído en adoración de imágenes, habían incluso dice la palabra que llegaron los judíos a dar sus hijos en sacrificios ante Moloch. Es un dios que prometía, digamos, bendiciones, o no bendiciones, el bienestar económico, pero tenían que dar su propio hijo para conseguir eso. Eso llegaron a hacer los judíos. O sea, una atroz y espantosa rechazo a su Dios que los amaba. Bien, vamos a continuar en el versículo ahora 16. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí está bien claro que ellos rechazaron a Dios de tal manera que no pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Nuevamente, no todos obedecieron al evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Rechaza una persona el poder de Dios para salvación, pues no hay salvación, entonces, obviamente, ¿no? Pero era un castigo por la maldad de los judíos. Vamos a ver algunos ejemplos de esta castigo. Vamos primero a Juan, capítulo 12, donde vamos a entender que estaba profetizado que los judíos iban a rechazar al Mesías. Juan 12, 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Muy bien, muchas gracias. Está muy claro, ¿no? Aquí había una profecía sobre que Dios iba a castigar el no creer en Dios, en su Dios que los había liberado de las garras de la esclavitud en Egipto, el que les dio alimento, les dio agua, les dio todo lo necesario cuando salieron de Egipto, los protegía con una luz en la noche, les daba calor para que no tuvieran frío, en el día tenían sombra, los bendijo grandemente. Vieron también el poder de Dios ante los dioses paganos de Egipto, ¿no? Cómo destruyó, cómo llenó de sangre el río, hubo plagas, etcétera, enseñando que eres el Dios todopoderoso, el que no tiene, cuyo poder es infinito. Y no, prefirieron adorar otras imágenes, otros ídolos falsos, incluso, como decía, matando ahí a sus propios hijos. Horrible. Vamos a ver otro versículo, vamos de regreso al libro de Romanos. Ahora vamos a Romanos capítulo 9 y vamos a ver versículos 30 al 32. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Sí. Gracias. 32. 32. Sí. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos buscaban justicia por medio de las obras, los judíos. El Señor Jesucristo dijo que tienen que creer en Él para salvación. Para eso fue enviado el Mesías, para salvar a su pueblo. Y no solo a su pueblo, como ya hemos visto, para todo el mundo. Pero no creyeron en Él. Dice, no tuvieron fe, ¿no?
Entonces, esa es la razón por la que ellos fueron castigados, por su misma falta de fe. Vamos a terminar nuestro estudio aquí en el versículo, ahora en 17. Romanos 10:17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les decía que en aquella época del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, solo se podía oír la palabra de Dios. Cuando se distribuían las cartas, pues en el 44 fue Santiago, después en el 50 Gálatas, y así se iban distribuyendo la información y la instrucción de los apóstoles a toda iglesia, pero solo podían escuchar. No podían después consultar la Biblia como tenemos nosotros. Tenemos una gran bendición. La tecnología también ha actuado, aun cuando en maldad por bombas y destrucción, pero también para nosotros tener Biblia y tener la palabra de Dios en todo momento. No la descuidemos. Ahora nosotros, aparte de oír, porque oímos, por ejemplo, aquí en domingos y jueves la palabra, pero también oímos tal vez a otros predicadores, a nuestros hermanos en la iglesia en inglés. Pero ahora podemos nosotros no solo oír, podemos leer, podemos estudiar, podemos, con la palabra que usa la Biblia, es escudriñar la Biblia, o sea, estudiarla profundamente. La tenemos aquí con nosotros. No descuidemos nuestra fe. Entre más estudiemos, entre más aprendamos, entre más escuchemos de Cristo, de su palabra, escudriñemos su palabra, vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer en nuestra fe. Le dice vamos a, ya último versículo, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, algo que debemos escuchar, como seguramente Timoteo también lo escuchó y lo puso en práctica. El 14, por favor, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pongan atención, es muy importante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Creo que esto debe ser nuestra meta, ser sabios en la salvación, para que nosotros podamos no traer salvación, pero sí traer el evangelio a otros y explicarles lo que nos dice la Biblia, explicarles cómo fue que nosotros fuimos transformados de ser pecadores a justos, cómo fuimos transformados de que siempre buscábamos pues nuestro bienestar o por nuestro egoísmo buscamos cualquier cosa que nos agradara, y ahora no, ahora buscamos bendecir a otros, buscamos dar gloria a Dios. También que es muy importante no descuidar nuestro estudio bíblico. Tenemos Biblias, antes no había Biblias, y aún así la gente aprendía, creo que había también más memoria, porque muchas veces era por la boca de uno a otro, porque no cargaban los rollos cuando, por ejemplo, cuando Pablo iba a predicar. Tenemos todas las herramientas y tenemos, acuérdense también lo que leímos hace un momento, Dios es rico para darnos a todos de sus riquezas espirituales. Si nos pedimos sabiduría para entender, o sea, inteligencia, sabiduría para entender su palabra, si le pedimos, Señor, ayúdame a encontrar la solución a esta situación bíblica que no entiendo, Él nos lo va a dar, seguramente. Bueno, vamos a terminar aquí. Dios les bendiga. Nos vemos también el próximo jueves por medio de Zoom. Bendiciones a todos. Gracias, Rodolfo. ¿Qué nos queda de aprendizaje? ¿Qué es lo que nos llevamos a casa hoy día con lo que escuchamos? ¿Qué es lo que en qué vamos a reflexionar de tantas cosas que leímos?
Si nos preguntas saliendo de aquí, pues, ¿qué aprendiste? ¿Qué mensaje te llevas de tantas cosas que leímos? Y de tantos versículos que veímos, pues yo puedo decir algo, pero para cada uno de ustedes a lo mejor sea diferente. Vimos que hablamos de la fe, hablamos de la gracia de Dios, de la paciencia que tiene, que a veces no apreciamos, de su gran paciencia que tiene, que nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué tanto de eso nos toca? Porque cada uno de nosotros estamos enfrentando problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas por las por las necesidades que tenemos y demás. Pero Rodolfo también nos recordó acerca del corazón contrito y humilde, que es el que Dios escucha. Llegamos a ese lugar con ese corazón así arrepentido, con toda humildad y demás. Busquemos eso, esa es nuestra tarea de presentarnos a Dios humildemente, con un corazón totalmente contrito, arrepentido, demás. Si nosotros necesitamos de Dios, no nos podemos presentar con soberbia ni con todas las ropas sucias. Tenemos que purificarnos, limpiarnos, cuidar de nosotros. Y así eso, nuevamente, vemos que cómo conocemos la voluntad de Dios, cómo nos hacemos sabios para saber qué orar. No va a ser preguntándonos unos a otros, va a ser leyendo la Biblia, porque ahí vamos a descubrir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, y vamos a ver cómo pedir. Una de las cosas que he notado últimamente y que tenemos que cambiar, cuando nosotros nos reunimos aquí, estamos congregados cada uno, y fíjense, gracias a que María está hoy aquí, ¿no? Me da a reflexionar. Hemos pasado por un año de pandemia. Mucha gente ha muerto. Mucha gente ha tenido dificultad o ha perdido demás. Y si nosotros nos miramos unos a otros aquí estamos. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros es miembro de esta familia, de este grupo que tenemos aquí. El que está presente acá y los que nos miran por el teléfono, ¿verdad? Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios y no perder vista de qué misericordioso es Él. Y así como nos reunimos hoy día y venimos, tenemos que limpiar nuestras mentes cuando venimos para entregárselo a Él, pero también al momento de alabarle a Él, tenemos que hablar, usar nuestras voces, usar nuestro corazón y demás. Y es algo que a veces nos acostumbramos nomás a estar presenciando o recibiendo nada más. Nosotros tenemos que dar, participar, tenemos que darle a Dios y expresarle cuánto estamos agradecidos por Él. Y es una cosa que nosotros no estamos haciendo al momento de alabarle a Él, al momento de adorarle, cuando estamos brindando oración. No participamos, o a lo mejor estamos cansados y demás, pero si nosotros hacemos reverencia a titulares, a jefes o permiso, nos presentamos de una forma, ¿quién más al rey? A nuestro rey, a nuestro amo. Tenemos que darnos en total, completamente a él. A veces pasamos por acá y desde acá se escucha cómo están alabando allá, ¿verdad? Y nosotros acá en este grupo de más tenemos que hacer lo mismo, no porque queremos copiar, sino porque realmente queremos expresarle a Dios nuestro agradecimiento y saber que nosotros estamos aquí para darle reverencia a Él. Entonces les pido, y si me olvida de recordarles, que alguien más lo diga, que levantémonos, cuando vamos a alabar, levantémonos, que se escuchen nuestras voces, que cuando se escuche aquí la grabación, no se escuche nomás Norma y yo aquí, pero todo el grupo. Y no es para que salga en el teléfono, no es esa la intención. La intención es que Dios la escuche, que usted también al participar de eso se haga humilde, alabando al Señor.
Entonces vamos a alabarle al Señor. Norma, que nos vamos a poder alabar hoy día. ¿Qué canción vamos a alabar? Amarte a ti. Esa canción está, o ese cántico está en Amarte solo a ti. En la página 2. Oh, vamos a alabar primero. Sí. Pongámonos de pies. Lo que quiero. Con mi alma, con mis fuerzas, amarte, mi mente, con mi alma, con mis fuerzas, amarte, Jesús. Quiero es amarte a ti, entregar mi vida. Quiero conocer más y más de ti. Dicen que cerca de mí, porque tú me has amado a mí y por eso te amo a ti. Con mi mente, con mi alma, con mis fuerzas, amar mi mente, con mi alma, con mis fuerzas, amar Jesús. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos gracias porque tu benevolencia, tu gracia, tu misericordia nos cubre, Señor. Y te damos gracias porque en esta mañana nos recuerdas de eso, nos recuerda de cómo nos esperas a nosotros con humildad, obedeciendo, haciéndonos esclavos a ti, Señor. Pedimos que nos ayudes y nos recuerdes durante la semana a tener esta actitud, mantener esta actitud y saber, Señor, que esta no es una relación que se tiene de domingo a domingo, de jueves a jueves. Esta relación que tenemos contigo, Señor, es esencial para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada momento, en cada día, en cada hora, recordarnos quién eres y quiénes somos en ti, Señor. Te damos gracias porque nos diste tanto, Señor, y tenemos tanto, Señor. Tenemos tantas cosas y instrumentos disponibles para hacernos aún más fácil seguirte.
para ver tu palabra nomás corriendo los dedos en nuestro teléfono podemos encontrar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser más fieles, Señor. Ayúdanos a caminar en tus caminos, a buscar tu voluntad, porque sabemos que sí contamos con tu misericordia, con tus bendiciones, así como Dios fue paciente con el pueblo judío, así eres con nosotros, Señor. Cada vez que nos caemos, Señor, tú estás ahí con tu paciencia, nos levantas, nos limpias y nos esperas. Haz, Señor, que lleguemos al arrepentimiento, al cambio, antes que llegue tu disciplina, Señor. No queremos saber tu disciplina, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra. Te pedimos ahora que bendigas estas ofrendas que te damos. Es otra forma de servirte, Señor, otra forma de obedecerte. Es dándote por tantas cosas que nos dan. No lo damos a la iglesia, no lo damos a una persona, te lo damos a ti, Señor. Y te lo damos con alegría, con un corazón lleno de gratitud. Es lo menos que podemos hacer, de darte un poco de tanto que nos da, Señor. Multiplica estas ofrendas y bendice al dador alegre. Pedimos, Señor, que distribuyas todo esto que recibimos, esto que estamos dando, Señor, a través de tu reino, a través de esta iglesia, a través de aquellos necesitados. Y, Señor, que también aprendamos que no podemos descansar en nuestra salvación. Tú nos diste un mandato. Tú nos dijiste si esperas que nosotros vayamos, compartamos la palabra. Que sirvan nuestros testimonios, Señor, para traer gloria a tu nombre, pero también, Señor, para que otras personas encuentren el camino, ese camino que tú nos has dado a nosotros, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor, y nosotros te alabamos, te glorificamos, y todos decimos amén. En el nombre de Cristo. Página 17. Linda canción. Es mi amigo Jesús. Él es Dios. Él es Rey. Es amor. Es verdad. Solo en él encontré esa paz que busqué. Solo en él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios. Él es Rey. Es amor. Es verdad. Solo en él encontré esa paz que Amén. Muchas gracias. Saludos a todos.